Bienvenidos, un minuto más y comenzamos. Gracias, bienvenidos. Excelente tarde, bienvenidos nuevamente a su taller mensual de Vertex Tips. Una vez más estamos con una excelente invitada, de verdad estamos de manteles largos, tenemos un súper taller el día de hoy llamado Efecto Prismático. Vamos a dar inicio, va entrando más gente, nos vamos a comenzar en este momento. Y pues muy emocionada el día de hoy porque tenemos una súper invitada, una invitada de lujo, que es la maestra Marcela Tapia Arandia. Ella nos va a dar el tema hoy de efecto prismático. Bienvenida, maestra. Ella tiene una maestría en rehabilitación visual en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene la especialidad en función visual por el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta, en el Instituto Politécnico Nacional. Es egresado distinguido por excelencia académica de la licenciatura en optometría en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Es conferencista nacional en diversos congresos y talleres. Ejercicio profesional privado en el área clínica desde hace más de 20 años, es miembro activo de la IACLE, es miembro activo del Colegio de Optometristas de Tlaxcala y es profesora de la licenciatura en optometría del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, del Instituto Politécnico Nacional en la asignatura del área de visión binocular y perceptual, así como en el área clínica y lentes de contacto, entre otras. Bienvenida, maestra Marcela, bienvenida a este su espacio, a este taller de Laboratorio Vertex con el tema efecto prismático armazón ideal, que es un tema pues que tiene bastante de dónde sacar. Bienvenida, profesora, bienvenida, maestra. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, colega Erika. Pues la presentación me emociona mucho y en el fondo también me pone nerviosa para pues, poder explicar este tema que cobra mucha importancia en nuestra práctica diaria. Pues quiero agradecer a Erika por la invitación personal que me hizo, pero también quiero agradecer, aprovechando este espacio, pues al Laboratorio Vertex, porque como bien lo dijo mi colega Erika, que yo soy docente de la licenciatura en optometría del SIX Unidad Santo Tomás, y el laboratorio de Vertex, pues la verdad es de que siempre nos ha apoyado mucho en diferentes cuestiones y una preocupación de ellos pues es también la parte académica. Entonces, este tipo de charlas, también ellos vienen y nos comparten conocimientos para nuestros alumnos y siempre está ese compromiso. Entonces, pues agradecida con el laboratorio, con la invitación y pues como bien me presentaron, vamos a dar un tema de efecto prismático que lo relacionamos pues mucho en decir el armazón ideal, ¿no? Entonces vamos a empezar, voy a compartir mi presentación. Muchas gracias a todos por estar. Y si tienen alguna duda, con mucho gusto la podemos ir trabajando, no se preocupen, ya sea por el chat o como ustedes gusten. Así es, maestra Marcela, tenemos el chat. Por favor, coloquen sus preguntas en algún caso que no nos dé tiempo para darle lectura a todas y voz a todas estas preguntas. Por favor, anoten su correo electrónico porque les vamos a hacer llegar la respuesta a esas dudas o preguntas que surjan durante este taller. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces,
El tema de hoy, que es efecto prismático, va enfocado principalmente al tipo de armazón que escogemos o que definitivamente el paciente escoge cuando va con nosotros después de que ya le hicimos un buen examen visual y que sabemos que el fin de esta valoración pues es la adaptación de un anteojo. En el caso de que sea anteojo, también puede ser otro tipo de ayuda óptica como lentes de contacto, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en la adaptación de un anteojo. Entonces muchas veces pues pensamos que el armazón ideal es aquel que se le ve bonito al paciente, ¿no? Sí influye. ¿Por qué? Porque sabemos que el armazón o el anteojo, al ser un aditamento que vamos a colocar pues sobre nuestra cara, pues debe de ser algo que nos empatice, nos agrade y nos haga sentir a gusto, que nos vemos bien y simplemente pues que sea algo que vamos a traer día a día y pues se convierte en parte de nuestra vestimenta o de nuestros accesorios finalmente. Y que aparte pues con esos vemos bien, o sea, tenemos muchos beneficios, ¿no? Como adaptadores o como profesionales de la salud visual, pues somos los que tenemos que inducir al paciente, orientar al paciente en qué es lo mejor para él en cualquier aspecto. Y uno de estos pues es qué armazón es el ideal de acuerdo a su tipo de cara y de acuerdo a la receta del paciente. No es lo mismo adaptar cualquier armazón en una RX de más 0,50 con menos 0,50 a adaptar en cualquier armazón un menos 7 con menos 4 de cilindro. ¿Sí? Ya cambia la óptica, cambia el centro geométrico y eso nos va a modificar muchas cuestiones ópticas. Entonces, vamos a partir de que si nosotros tomamos la medida que es la distancia interpupilar o la separación que existe entre un centro pupilar y otro, vamos a tomarla en cada uno de nuestros pacientes. Si ese valor que yo tengo de distancia interpupilar es igual o equivalente o muy parecido a la suma de la medida del armazón del aro horizontal más el puente, si coinciden, estamos hablando de que el armazón ópticamente va a ser ideal. ¿Por qué? Porque prácticamente el centro óptico de nuestras lentes va a coincidir con el centro geométrico de ese armazón o de ese arillo. Y de esta forma, pues vamos a estar biselando o adaptando un lente, pues que ópticamente va a estar centrado. ¿Y eso en qué se traduce? Pues se traduce en muchos beneficios, principalmente como la estética, que el lente no sea tan grueso y que evitemos un efecto prismático por una elección inadecuada de armazón. Entonces, el armazón ideal, aparte de ser aquel que al paciente le guste, se le vea muy bien, acorde a su cara, que si tiene cara ovalada, su cara en forma de triángulo, etc., etc., pues también es el armazón que sea igual en medida, la distancia interpupilar a la medida del diámetro horizontal del aro más el puente. Si esas dos cuestiones empatan, vamos a tener éxito en adaptar un anteojo prácticamente en cualquier RX y es importante que sepamos que entre más alta sea la RX o más considerable, pues estos detalles tenemos que tomarlos más en cuenta. Y ahorita vamos a hacer incluso, les traje algunos cálculos para que podamos ver cómo en RX pues bajas, no es tanto el impacto de efecto prismático, pero en RX mayores sí lo es. Aquí les puse un dibujo en el que tenemos un tamaño de puente de 19 milímetros y tenemos un tamaño de aro de 46 milímetros, ¿sí? Si yo sumo esas medidas, aquí le puse 18, pero es 19 más 46, me va a dar un tamaño de 65. Ese es el tamaño del armazón, el tamaño del aro horizontal y el tamaño del puente. Y si la distancia interpupilar de mi paciente fuera 65 o 66 o 64, algo muy parecido, estaría hablando que ese armazón es el ideal para mi paciente. ¿Por qué? Vamos a ver este pequeño esquema que nos marca una reglita de la distancia interpupilar. Entonces, yo aquí en la línea morada les estoy marcando una distancia interpupilar un poquito entre 65 milímetros, ¿sale? Si esta misma línea yo la repito y digo, bueno, voy a medir el tamaño del armazón, prácticamente es el tamaño del armazón desde el puente, que es el que tenemos aquí, y el tamaño horizontal del aro.
esa medida en sumativa me va a dar 65 aproximadamente, y estaría hablando de que el centro óptico de la lente oftálmica que yo voy a biselar en este armazón oftálmico, pues prácticamente va a coincidir con el centro geométrico. Ajá. Y por ende, pues vamos a tener lente centrado en un armazón centrado, ¿sí? Y hablando ópticamente, pues es cuando decimos que es el armazón ideal. Hoy en día nosotros vemos, porque pues la moda siempre va a ser tendencia, y nosotros que nos dedicamos a la óptica, y sabemos que la moda influye mucho en los pacientes, ¿no? Y que ellos vienen buscando un armazón grande, porque es la moda, vienen buscando un armazón al aire o de 3 piezas o ranurado, porque es lo que está de tendencia y es lo que quieren. Pero finalmente tenemos nosotros que darles la orientación para determinar si ese aro es el idóneo para la RX y el tipo de material también que él requiere. Entonces aquí pues volvemos al mismo ejercicio. Si yo considerara las medidas de la distancia interpupilar de 65 y que coincide con el tamaño del armazón, pues aquí ya tenemos las líneas rojas que están centrando el centro geométrico y la línea morada que es mi distancia interpupilar aproximadamente, ¿va? Entonces estamos hablando de un lente perfectamente centrado, aunque sabemos que los centros ópticos, por la cuestión de que todos usamos también los lentes ligeramente hacia abajo y nuestra visión binocular mayor es inferior, pues los centros ópticos van ligeramente hacia abajo. Ajá, eso también los laboratorios siempre lo utilizan como un estándar, que si yo como optometrista por algún motivo omití enviarle la altura del centro óptico en un lente monofocal, pues normalmente ellos van a decir lo coloco 2 milímetros abajo del centro geométrico, ¿no? Pero bueno, lo ideal es que nosotros mandemos en receta distancia interpupilar y altura del centro óptico. Entonces, esta medida también se vuelve importante y muchos nos diremos, bueno, es que el marcado del centro óptico es muy común, es algo obligatorio en un lente progresivo, sí. Claro que en un lente progresivo es obligatorio, pero debiéramos marcarlo y debidamente requisitarlo en una prescripción también para lentes monofocales. ¿Por qué? Porque va a cobrar importancia entre mayor sea esa RX. Y bueno, creo que también eso habla de un trabajo más profesional, que mi receta lleve esfera, cilindro, eje, altura de centro óptico, distancia interpupilar y también el tipo de material y tipo de lente que estoy recetando, ¿no? Entonces también el centro óptico pues cobra una importancia aquí muy, muy grande. Vamos a hacer una pequeña observación en este paciente que tiene un aro pues de material de TR90, en el que observemos a grandes rasgos sus ojos en relación al arillo. ¿Qué pasa con los ojos en relación al arillo? Entre comillas o a grandes rasgos, ese lente parece estar centrado, no está caído, no está muy hacia arriba, ajá. Y si esta RX del paciente fuera una RX baja menor a una dioptría, pues yo les puedo garantizar que el efecto prismático va a ser mínimo, ¿sí? Pero si la RX ya es considerable, 8 dioptrías, 7 dioptrías, aún teniendo una diferencia de 4 milímetros entre la distancia interpupilar y el tamaño del armazón, pues eso ya se va a convertir en un efecto prismático. Entonces, a grandes rasgos, siempre que veamos un anteojo ya colocado en la cara del paciente como tal, pues lo primero, incluso sin tener una reglita a la mano, es observar que los ojos o el globo ocular como tal esté centrado en relación al armazón y que éste esté apoyando perfectamente sobre la nariz. Si yo observo eso a grandes rasgos, pues puedo decir es una opción al paciente. Si aparte este armazón le gustó al paciente, ya vamos bien, ¿no? Es una opción que le gusta al paciente y que aparte yo considero que puedes no ocasionarme un efecto prismático considerable. Entonces, ¿se convierte en una opción para el paciente? Claro que sí. En el caso de esta otra fotografía, vamos a ver, esta paciente tiene una cara muy pequeña. Este armazón, de hecho, es un armazón de tamaño infantil o para niños, ¿sí? Y si nosotros medimos aquí la distancia interpupilar, que es la línea azul que va del centro de una pupila de un ojo al otro, y comparamos con el tamaño del armazón, vamos a observar cuánto, a grandes rasgos, pues cuánto nos sobra de del tamaño, ¿sale? Y lo podemos observar aquí en la fotografía del lado derecho de todos los que vemos de frente,
la foto y vemos que todavía nos sobra un poquito del tamaño del armazón. Entonces prácticamente eso es lo que está descentrado o fuera de mi lente, ¿sí? Voy a ver, permítame un segundo. No me deja utilizar el lápiz, pero bueno, no hay problema. Ok. Entonces podemos nosotros ver claramente cómo del lado de la paciente, el lado izquierdo, que es donde marqué la otra línea azul, o de nosotros de frente, el lado derecho, esa línea azul que marca la distancia interpupilar, pues no llega hasta la orilla del armazón. Es como hacer un análisis muy rápido y entonces esa parte nos estaría sobrando de lente oftálmica, que es donde muchas veces, si el error refractivo es grande, pues se manifiesta en que ahí se ve más grueso. El lente, ¿no? Y que a muchos de nuestros pacientes, pues a veces no les agrada. ¿Por qué? Pues porque se ve más grueso, estéticamente no es agradable para nosotros, ¿no? Ok, por aquí tengo una pregunta, dice, ¿de qué sirve mandar la distancia interpupilar y altura si el biselador no la respeta? En todos los que he mandado, ok, si el biselador no te las respeta, pues cambia de biselador. Creo que los especialistas somos nosotros y si yo le estoy exigiendo al biselador o laboratorio reconocido ciertas características del lente, recordemos que cuando el lente llega a mi consultorio u óptica, yo estoy obligado a volver a revisar que esos parámetros vengan tal cual. Y si no se cumplen, bueno, los laboratorios reconocidos te lo tienen que cambiar porque tú eres el experto y si tú le estás diciendo, oye, yo te pedí una distancia interpupilar de 60 y tú me mandaste 65, el laboratorio lo checa, lo mide y va a decir si hubo un error y te lo tiene que cambiar. Y si no te lo cambia, pues cambia de laboratorio porque es de baja calidad en donde estás trabajando. Si se trata de un biselador común y demás que también conocemos, pues creo que también es importante que nosotros les digamos cómo queremos las cosas y si no las cumple, pues cambiemos, porque el trabajo que tú estás haciendo en consultorio se va a demeritar si ya entregando un anteojo, pues no cumple con estos requisitos. Entonces, echamos a perder todo nuestro trabajo de consultorio, ¿no? Eh, siempre, si yo fuera el laboratorio o el dueño del laboratorio, pues yo veo una receta que trae RX debidamente requisitada, altura de centro óptico, distancia interpupilar y curva base en la que quiero que me lo diseñen. Mi sentir sería, este licenciado en optometría está preparado, sí tiene todas las herramientas para poder hacer una buena receta, ¿no? Sin embargo, también yo como laboratorio, si ustedes o yo incluso mando una receta en la que solo mando esfera, cilindro, eje, y se acabó, pues realmente le estoy dando la libertad al laboratorio de que lo haga como, pues como ellos según los estándares conocen. Pero entonces yo no podría reclamar algo cuando yo no lo requisité debidamente. Entonces es importante que marquemos siempre altura de centro óptico y distancia interpupilar. Y la estética es lo de menos, ¿eh? La estética, finalmente no es tan, en algunos casos, pues bueno, ya te aguantas y así te gusta y finalmente, ¿qué va a pasar? Pues te lo pones, ¿no? Pero el problema es cuando ese efecto prismático te está afectando tus habilidades de la visión binocular, principalmente todo el proceso que es de convergencia y divergencia, ¿sí? Ok, vamos a continuar. Ahora bien, vamos a ver esta otra diapositiva, esta otra imagen en la que se tarda un poquito en cambiar. Aquí está. En la que tenemos otro paciente con un armazón de acetato y en el que nuevamente visiblemente, ¿qué decimos? Es un armazón viable porque los ojos se ven en general centrados. Sin embargo, es un armazón tipo agatubelado o más amplio en la parte de arriba y vean cómo comparado ya con el tamaño del puente y el tamaño del aro, nos sobra un poquito de lente. Pero vuelvo a lo mismo, si la RX es baja, sin problema lo podemos adaptar. ¿A qué me refiero bajo? Todo lo que sea así sin equivocarme, menor a 1.5 dioptrías, podemos adaptar prácticamente el armazón que nosotros queramos, ¿no? Así sea muy grandote y el paciente le guste, pues
lo centramos con mucho gusto y vamos a ocasionar un efecto prismático pues realmente poco significativo. Ahora, hay dos formas nosotros de ocasionar un efecto prismático. Una es que yo lo calcule, que yo tenga la distancia interpupilar y, por ejemplo, yo necesite corregir en mi paciente X poder de prisma para poder ayudarlo en condiciones de visión binocular, pues si el paciente tiene una RX considerable, va a ser muy fácil que nada más cambiando la distancia interpupilar, pues yo ocasione un efecto prismático, ¿sí? Y eso ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, también puede ser por descentración involuntaria, que una sí es que el laboratorio no respete la distancia interpupilar ni altura del centro óptico, y la otra pues es porque nosotros como profesionales de la salud no los marcamos. Y la más común que se hace hoy en día en la adaptación, porque adaptamos anteojos, no vendemos anteojos, adaptamos, es que pues como ya le gustó al paciente, no nos atrevemos a decir, estimado paciente, considero que le quedaría mejor otro armazón porque en este le va a quedar muy grueso, aquí en la orilla le va a quedar el mayor grosor y estéticamente pues se va a ver desequilibrado, ¿no? Si yo explico eso al paciente de tal manera que él tome conciencia de que puede tener un lente, pues no tan agradable estéticamente, el paciente puede decir, bueno, está bien, a ver, deme otras opciones, pero en algo parecido. A lo mejor lo que le gustó realmente fue el color o el material, no tanto el modelo como tal. Entonces le busco opciones y yo ya sé que en estos pues va a quedar el lente mucho mejor. Y sabemos que eso en una clínica, en un consultorio, en una óptica, pues ¿qué te va a dar? Que tu paciente se vaya satisfecho porque no te va a reclamar o a devolver un lente que estéticamente no le gustó. Entonces vamos a retomar esta fórmula que dice que el efecto prismático que vamos a ocasionar en un lente pues es igual a lo que voy a descentrar en centímetros. Ajá. Ya a la distancia pueden ser 3 milímetros, 7, 8, y lo vamos a sustituir en la fórmula en centímetros por el poder o las dioptrías que tenga mi lente. Y eso me va a dar el efecto prismático que yo estoy ocasionando. Vamos a ver aquí cómo en una RX baja el efecto prismático es prácticamente pues no considerable o insignificante. Si yo tengo un armazón en el que el puente mide 18 y el tamaño de altura del armazón mide 39, ajá, es el de altura y el horizontal, que es el A, va a medir 49, pues entonces estoy hablando de un tamaño de armazón de 67, pero ese es el tamaño del armazón porque sumé el tamaño del puente con el tamaño horizontal del aro. Y la distancia interpupilar de mi paciente tiene 62 milímetros. Yo ya lo adapté y me di que ese paciente en ese anteojo tiene que llevar una altura del centro óptico de 22 milímetros. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Dice, en dado caso, y me atrevo a decir porque pues, luego, si todos nos podemos equivocar, pero debemos revisar. Nunca jamás debemos entregar unos lentes si yo no revisé que los parámetros cumplieran con la receta. Por algo, si el laboratorio no respeta datos o yo no los mandé o lo biselaron encima del centro geométrico, bueno, vamos a ver nosotros que si los lentes se biselaron con los siguientes datos, es decir, pusieron una altura del centro óptico de 26 y la altura que yo pedí era de 22, esos 4 milímetros son los que trae de descentrado mi lente de manera vertical. Aquí ya están anotando 4 milímetros para cada ojo. Yo voy a multiplicar esos 4 milímetros en mi fórmula que les comenté que se sustituía en centímetros y es 0.4 centímetros por 0.50, que es la RX de mi paciente. Y esto me va a dar igual a un efecto prismático de 0.20 dioptrías verticales para cada ojo. Pero son dioptrías verticales en el mismo sentido, o sea, los dos se descentraron en el mismo sentido y eso a nivel de visión binocular realmente no me está impactando tanto, ¿sí? Y en grosor, en estética, tampoco. En cuanto a la distancia interpupilar, el tamaño del armazón es de 67, y a mí me están mandando una descentración para cada ojo de 5 milímetros. Por lo tanto, como es en distancia interpupilar, son 2.5 milímetros para cada ojo, lo sustituyo en mi fórmula y es 0.25 de centímetro
por 0.50 de dioptrías. Y eso me va a dar igual a 0.12 de dioptrías horizontales para cada ojo, o en total prácticamente un efecto prismático de 1/4 de dioptría o de 0.25. Como verán, en una RX baja o no considerable, pues es muy importante, claro, que en todos tengamos los parámetros como los pedí, pero en la descentración no me va a causar un impacto tan grande y obviamente pues tampoco molestias en mi paciente que van a impactar principalmente en la lectura, ¿sale? Entonces vamos a ver otro en el que cambiamos la RX ya de forma más considerable y ahí sí el impacto pues es más grande. Ahora no quiere cambiar. Ahí está. Entonces, en estas líneas amarillas, veamos que la distancia interpupilar es más pequeña que el tamaño del armazón, pero como es una RX baja, pues el efecto prismático también es bajo. En el siguiente ya vamos a tener el mismo armazón, pero si fuese una RX de -5, ya estamos hablando de algo considerable. Perdón, pero es que se me está yendo muy lento. En este tipo de RX veamos cómo si yo quiero una distancia interpupilar de 62 y me mandaron 67, pues la diferencia entre 62 a 67 son 5 milímetros. Lo divido en 2 porque es distancia interpupilar y me están mandando una descentración por ojo de 2.5 milímetros. Eso lo sustituyo en la fórmula y dice 0.25 centímetros por 5 dioptrías que tiene mi paciente. Eso me va a dar un efecto prismático ya de 1.25 dioptrías horizontales para cada ojo. De manera binocular me está dando un efecto de 2.50 dioptrías. Eso ya impacta, eso ya te puede ocasionar que el paciente esté manifestando síntomas por cansancio o fatiga visual. Ajá. A nivel del centro óptico, yo pedí un centro óptico de 22 y me mandaron de 26. Entonces se descentró 4 milímetros por cada ojo, porque al ser vertical, pues la medida solamente es arriba abajo. 0.4 centímetros por 5 dioptrías del armazón, eso me da 2 dioptrías verticales por cada ojo. Entonces, veamos cómo el impacto a nivel de descentrado, y no estamos descentrando mucho, 4 milímetros o 5 milímetros en el caso de la distancia interpupilar total, pues me van a ocasionar un efecto prismático realmente importante. Además, recordemos que no todos los pacientes somos iguales. Habemos unos más sensibles que otros y habemos unos, hablando de estéticamente en un anteojo, que revisan hasta la pelusa que no le limpiamos bien. Ajá. Y obviamente, ¿cuál es nuestro trabajo? Si ya hicimos un examen de calidad, una evaluación optométrica de calidad, hay que culminar, incluso aunque yo como optometrista no sea el que está revisando estas cosas, tenga otro personal, que ese personal también tenga esta capacitación para que podamos concluir un trabajo profesional y que nuestro paciente se vaya pues satisfecho, pero aparte que no le ocasione yo problemas ópticos. Ajá. A nivel binocular, pues nada más regalarles prisma porque sí, pues ¿qué creen? No es recomendable. Entonces son pacientes que después se vuelven muy sintomáticos y que regresan con nosotros, pero porque ya traen un problema, ¿sí? Vamos a ver este otro armazón. Todo el mundo pensará, híjole, los ojos no están centrados, los ojos se ven muy hacia arriba y también se ven más hacia adentro, más pegados al puente de mi armazón. Pero a la paciente le gusta, la paciente quiere ese armazón. Ajá. Ella quiere ese armazón. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Antes de decirle cualquier cosa, voy a revisar qué RX tiene ese paciente, ¿sí? Si la RX es baja, como ya lo vimos, sabemos que el efecto prismático es mínimo. Le puedo decir, perfecto, está bien, ese armazón es compatible con la RX que usted tiene, etc., etc., y no hay problema. Si la RX es mediana, 2 dioptrías, ya lo pensamos un poquito, pero si la RX es alta, ¿qué creen? Pues ya no puedo adaptar este armazón porque el descentrado pues es mucho más notorio. Veamos aquí la otra línea que les acabo de agregar y vean, las dos miden lo mismo,
que es la distancia interpupilar de su paciente. Aquí prácticamente nos sobra un buen espacio del lado izquierdo del paciente. Ajá. Y obviamente todo eso es lo que se descentraría en el lente. A mayor poder de la RX, pues ahí se va a ver el efecto prismático que se traduce en aberraciones, ¿no? Vamos a ver este otro esquema, este otro dibujo. Fíjense que este dibujo a mí me encanta porque la paciente pues tiene una RX alta, tiene una distancia interpupilar también alta, y ella eligió este armazón. Aparte es transparente. Normalmente disimulamos más el grosor en un armazón de acetato de colores fuertes, ¿no? Y al revisarla, pues yo me doy cuenta que es un armazón muy parecido a la distancia interpupilar del paciente. Aquí tenemos, por ejemplo, en la foto del lado izquierdo, una fotografía de perfil, y este es el efecto prismático que nosotros vemos en los pacientes, que se ve el lente grueso, se ven anillos concéntricos y que la imagen se desplaza. ¿Por qué? Porque ese es el efecto de un prisma, ¿no? Sí, fíjense que aquí acaban de hacer un comentario muy bueno. Hoy en día tenemos la ventaja de que realmente podemos utilizar o podemos hacer uso de materiales pues de alto índice, o los que conocemos como alto índice. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Pues que definitivamente el lente va a ser más delgado estéticamente, y si escogemos un armazón que no tenga, un lente que no tenga tantas aberraciones por su número de AVI y demás, pues vamos a obtener mayores beneficios. Pero aún así, aunque sea de un alto índice, siempre es recomendable que midamos bien el centro óptico, altura de centro óptico y distancia interpupilar, y que pidamos al laboratorio con los datos que yo estoy midiendo, ¿sí? Entonces, vamos a decir que este lente, a pesar de que es un lente grande de moda, porque así lo quiso la paciente, es un lente grande de moda y una RX considerable, pues realmente le quedó estéticamente adaptable. ¿Por qué? Porque coincide mucho con la distancia interpupilar con el tamaño del armazón, ¿sí? Vamos nosotros a ver aquí cómo sí nos sobra un poquito, pero es prácticamente insignificante. Entonces se vuelve en algo estético. Vamos a ver el siguiente. Aquí, por ejemplo, tenemos un armazón que ya se vuelve en RX altas, pues como que lo pensamos porque es un armazón metálico, delgado, y el paciente también tiene una RX considerable. Veamos aquí en el círculo, en el óvalo azul, perdón, que ahí se observa la imagen fantasma. ¿Por qué? Por el efecto prismático, debido a que nos está quedando el armazón pues bastante grande con respecto a la distancia interpupilar. Entonces aquí vamos a ver cómo aún que mi laboratorio o mi biselador me coloque centros ópticos sobre centros pupilares que yo le estoy mandando, el efecto prismático visual es porque el armazón es muy grande. Y obviamente aquí tenemos imágenes fantasmas, que son las que están cerca del óvalo azul. Ajá. Entonces, veamos que el tamaño del armazón es de 73, es un armazón grande, y la distancia de mi paciente es 62, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, quiero una altura de 28 milímetros de centro óptico. Vamos a ver que si el laboratorio, por ejemplo, me mandara los datos de manera correcta, bueno, no hay una descentración como tal a nivel óptica, pero vamos a ver cómo, al ser un tamaño de armazón grande, finalmente me va a ocasionar un efecto prismático visual, que es este que veo a las orillas de mi armazón, aproximadamente de 2.5 dioptrías. Si el laboratorio me llegase a mandar mal los parámetros, o incluso yo pude medir, fíjense que es muy común, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces es muy común que en lugar de mandar una distancia de 63, pues le ponemos 73. O sea, se nos va el dedo y pudiera ser que en lugar del 6 le puse el 7, ¿no? Pero ya son 10 milímetros de diferencia, y esos 10 milímetros pues nos van a impactar mucho en el poder prismático de nuestro lente. Si este paciente que tiene aquí un armazón metálico solamente por estética, les repito, aunque el lente venga bien adaptado, la estética de la periferia me va a dar anillos con un efecto prismático importante, ¿sí? Aquí por ejemplo, el mismo paciente pues nos diría, bueno, yo
pudiera escoger un armazón más pequeño, sí, nosotros le recomendamos un armazón más pequeño, le quedaría estéticamente más delgado, más ligero y obviamente borraríamos un poco la parte del efecto prismático. Ajá, que es en los óvalos azules. Bueno, este otro paciente dice, bueno, me voy a adaptar un lente de acetato. Una ventaja del acetato, pues es que se disimula un poco el grosor del lente por el mismo grosor del acetato y obviamente vemos que aún así el armazón le queda muy abajo al paciente. Sus ojos están muy arriba, el armazón muy abajo, por lo tanto, ahí existe una descentración principalmente vertical. Entonces vamos a ver cómo yo necesitaba, bueno, en el caso de este paciente, pues dice que el, el, el centro óptico es de 28, así como está medido, y obviamente me lo mandan a 19. Ajá, digamos que el armazón está descentrado de manera, la lente está descentrada de manera vertical. ¿Cuántos milímetros? Pues realmente, si yo necesitaba una altura del centro óptico de 28, ajá, y está a 19, pues realmente, aquí hice mal el cálculo, realmente vamos a ver cómo el tamaño del armazón me está dando una descentración mayor para cada ojo. ¿Cuántos milímetros? Pues si yo quería una descentración, una altura del centro óptico de 28 y esta viene a 19, pues me está mandando prácticamente 9 milímetros de descentración. 9 milímetros de descentración por el poder esférico de este paciente, que son 4.50 dioptrías, pues me va a dar un efecto prismático considerable. Ahora, la ventaja de haber elegido un armazón menos, de un tamaño menor, es que vean el efecto que tenemos aquí en el óvalo. Es menor, ya no se ve la imagen fantasma pues tan marcada, ¿sí? Esa es una ventaja a nivel pues de estética principalmente. Ahora, vamos a ver aquí esta cruz óptica. Finalmente, cuando nosotros hacemos una receta en RX considerables, pues sabemos que tenemos que considerar en qué eje o en qué meridiano tiene más poder. Entonces, si yo tengo esta cruz óptica, pues voy a tener una receta de menos 450 combinada con menos 4 de cilindro a un eje de 0. Por lo tanto, aquí tengo mi cruz óptica. ¿En qué meridiano tengo mayor poder? Mayor poder en el meridiano vertical, ¿sí? Pero tengo una esfera considerable y un cilindro considerable. Entonces, si este lente va a traer una descentración importante vertical, ya esa descentración, aunque traiga 3 milímetros de centrado mi centro óptico, 3 milímetros por 8.50 dioptrías, me está dando cerca de 2.5 dioptrías prismáticas inducidas. Ajá. Y eso le va a ocasionar a mi paciente problemas. Si hacemos una descentración horizontal que me va a impactar principalmente en la distancia interpupilar, ajá, 4 milímetros o 0.4 de centímetro, como lo marqué en la fórmula, por 450 de la RX, pues ya estoy teniendo un efecto prismático de 1.7 dioptrías aproximadamente. Ajá. Esto obviamente a nivel binocular pues va a impactar. Recordemos que hoy en día pues estamos haciendo un trabajo impresionante cercano de una demanda mucho mayor, pues realmente aún en mis tiempos de estudiante pues éramos muy pocos los alumnos que teníamos computadora. Bueno, era porque yo no tenía. Lo más que utilizábamos en mis tiempos de estudiante era una máquina de escribir. Hoy en día prácticamente ya es como regla que trabajamos en el celular, en la tableta o en la computadora, en la laptop, pero estamos enfrente de dispositivos electrónicos. ¿Y qué está pasando? Nuestra demanda de convergencia es mayor. Y obviamente, por ende, la demanda de convergencia trae consigo pues alteraciones en la acomodación. Y si aunado a esto le estoy adaptando a mi paciente unos lentes en el cual centros ópticos no coinciden como yo debiera hacerla en la receta, pues estoy ocasionándole más problemas al paciente y tarde que temprano se van a empezar a checar, a quejar de todos los síntomas de astenopia. Hay que evitarlos, es muy fácil, solamente tienes que mandar una receta debidamente requisitada y tener en cuenta esta cruz. Entonces les decía, en esta receta que es acero el cilindro, si yo descentro verticalmente, pues ahí voy a tener un efecto prismático mayor. En este caso,
el eje de nuestra receta se convierte en 9, cambian nuestros meridianos. Ahora en el vertical voy a tener 4.50 y en el horizontal 8.50. Entonces aquí, si mi receta viene más descentrada a nivel de distancia interpupilar, claro que me va a impactar. Entonces sí también influye qué cantidad de cilindro tengo. Ajá. Sabemos que obviamente si mi esfera es positiva, tengo que hacer mi cruz para determinar qué poder me queda en el horizontal y qué poder me queda en el vertical. Pero por ende, el mayor impacto es en recetas tanto esféricas, negativas como con cilindro. ¿Sí? Aquí tenemos otras ventajas de elegir un armazón ideal con el mismo paciente. Veamos, el grosor pues es incomparable, son del mismo índice de refracción los 2, solamente que en la primera foto el armazón es más grande, en la de abajo el armazón es más pequeño y es de acetato, ahí como que el acetato también nos ayudó. Pero observemos el efecto prismático que tenemos o esta imagen fantasma que está hacia el lado temporal. Esa imagen fantasma es mucho más notoria en la imagen de arriba que en la de abajo. Entonces, eso a nivel de estética nos va a facilitar muchas cosas. A nivel de óptica, pues ya no lo discutimos, sabemos que la óptica es primero, ¿sí? Entonces, vamos a tener que siempre considerar, no lo olvidemos, marcar altura de centro óptico y distancia interpupilar, ¿sí? No importando que sea monofocal mi lente o que sea bifocal. Perdón, o que sea progresivo. En los bifocales, pues también marcamos la altura del centro óptico, pero ahí incluimos también la altura de oblea. Entonces, en el caso de esta fotografía, pues les puse aquí una carita de que pues no es viable. ¿Por qué? Pues porque se le ve muy bien a la niña el armazón, quizás a ella le gustó, es rojo, es su color favorito, pero observemos que los ojos están muy arriba del aro. Comparado con el centro del aro. Esto a nivel de óptica pues ya vimos que no es tan viable y también pues son pacientes que de repente empiezan a tener vicios en cuanto a la visión, empiezan a ver por arriba donde no hay lente oftálmico que les permita una visión clara, ¿no? Entonces este lente se tendría que sustituir por otro que tenga un puente más pequeñito y haga que suba más para que apoye mejor en su nariz y suba el armazón totalmente para que se centre esa estrellita amarilla que representa el centro de la pupila del paciente, ¿sí? Aquí en estos otros, pues tenemos igual, es el mismo paciente con 3 diferentes opciones. En la primera, pues vemos que igual los ojos se ven muy arriba, ajá, se ven muy arriba y nasales. Por lo tanto, ahí se descentra de manera horizontal y de manera vertical, así sin medir y sin tener una reglita a la mano. En el segundo, ya no quedan tan nasales, pero siguen quedando arriba. Vean cuánto armazón nos sobra abajo. Si esta receta es de un cilindro de 5, híjole, pues va a quedar muy grueso arriba y abajo, pero abajo va a ser una cosa pues espantosa prácticamente. En el caso de la fotografía de su derecha, pues ahí tenemos, cambiamos de armazón, sigue siendo de acetato porque la paciente quiere de acetato, entonces le busco opciones y vean cómo los puentes van cambiando. En la primera foto el puente era muy ancho, en la segunda ya no era tan ancho, pero el lente no tenía arillo prácticamente suficiente hasta arriba, es muy plano. Y en el tercero, que es el de la derecha, a pesar de que es un lente más cuadrado, el puente es más estrecho y los ojos ya no se ven tan arriba. Entonces, si la paciente dijera, yo necesito cualquiera de estos 3, la mejor opción es el del lado derecho. Si su RX es baja, sin problema, matamos estética, ojos centrados y bueno, vamos a determinar que es un armazón que se puede adaptar. Si la RX es alta o considerable, habría que hacer un cálculo del efecto prismático inducido para decirle qué cree, le va a quedar grueso en la periferia y esto va a generar unas imágenes, etc., como ustedes las quieran, porque cuando los pacientes ya hemos usado lentes ya lo sabemos, pero el problema es a veces con los pacientes que son de primera vez. Ajá. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un problema refractivo de alrededor de 5 dioptrías de miopía y un cilindro en un ojo de 2 y en otro de 4.50. Hoy traigo unos lentes muy grandes. No tenía yo la costumbre de usar lentes grandes por esta situación, pero puedo usar lentes grandes gracias, primero, a que ya hay índices de refracción más altos y segunda, el puente que traigo en este armazón es grande. Entonces eso permite que se me pueda adaptar mejor el lente y no se descentre y no se vea tan grueso en la orilla. Entonces ya me gusta, me satisface, me siento muy a gusto con mis lentes y no tengo ese efecto prismático. Entonces,
¿Qué ganamos al adaptar un armazón ideal? Realmente ganamos mucho, ¿sí? Ganamos evitar el efecto prismático del que les he estado hablando. Vamos a disminuir aberraciones, ¿sí? A nadie nos gusta, principalmente pues a los miopes, que se nos vean esos anillos concéntricos del mismo efecto del lente. Vamos a tener una estética mucho más agradable. Los lentes van a ser más ligeros, menos masa, menos peso y por ende pues también más delgados. Ajá. Y bueno, algo muy importante es que si tengo centrado o digamos que bien colocado distancia interpupilar y alturas de centros ópticos, ¿qué voy a hacer? Pues voy a evitar problemas de la visión binocular, que también eso es muy importante, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, esta paciente tiene un cilindro de 2.50 a 180. Y el armazón, a pesar de que es un armazón metálico, ella decide y dice, bueno, pues yo quiero este. Y los ojos se ven en relación vertical se ven centrados, pero en relación horizontal se observan ligeramente nasales. Al ser un cilindro a 180, pues realmente en el meridiano de 0 ya comentamos que no nos afecta el efecto prismático. Por eso es que se decidió sí adaptarle este lente a la paciente. En este caso sabemos que un cilindro biselado a 180 grados va a tener el mayor grosor arriba y abajo. Ajá. Pero por el diseño de este lente, que es de este armazón que es muy redondo, pues el peso se distribuye. Aquí, ¿cuál es lo importante? Que de manera vertical los ojos queden centrados. Ligeramente arriba, pero realmente es muy poco. Entonces le ponemos palomita y se pueden adaptar muy bien. Ajá. Entonces, no debemos olvidar aquí este esquema. Observen cómo la imagen, en la primera no se observa tanta imagen fantasma, en la de arriba, porque la RX pues es una RX de 2.50 de cilindro, es la misma chica de la foto pasada, pero con un armazón diferente. En la foto del medio, observemos la imagen fantasma, es una RX en esfera de 450 con 250 de cilindro, y en la última es un armazón más grande, ranurado, que también ahí se hace más evidente, pero ya el lente es más centrado. Obviamente sí se ve el efecto prismático, pero para un total de 7 dioptrías realmente el efecto prismático se disminuye si yo controlo distancia interpupilar y altura de centro óptico. Opciones sí hay. Si tu paciente quiere un armazón ranurado, claro que se lo puedes adaptar, solamente busca el tamaño ideal. Ponle búscale uno que tenga puente más grande o más pequeño según el caso, ajá, y que no le queden muy abajo los lentes, que le queden centrados de manera vertical. Entonces, adaptar un lente correctamente y un armazón para cada paciente. ¿Por qué? Porque cada paciente somos diferentes, con diferentes necesidades, gustos, y también en ese momento, pues yo quiero el armazón porque es de moda, punto. Y se los hacemos, y yo creo que a muchos nos ha pasado que vienen, ay, no me gustó y tenemos que hacer algún ajuste, ¿no? Pues siempre aplicamos, la prioridad para nosotros son los pacientes, definitivamente. Explicar al paciente ventajas y desventajas de cualquier armazón que él le guste y cuál puede ser mejor o no adaptable para tener pues todas esas condiciones en beneficio de él, primero hablando ópticamente y también físicamente. No olvidemos que todos los lentes, no demos por hecho que porque el laboratorio es muy bueno, de alta calidad, o mi biselador tiene capacitación y casi nunca se equivoca, no demos por hecho que sí nos podemos equivocar, somos seres humanos y cometemos errores. Entonces, nuestro objetivo indistinto de que si nos equivocamos o no, pues es que todo lente que llegue a mi consultorio yo deba de revisar que venga como yo lo estoy solicitando. Así de sencillo, ¿sale? Y aunque no digamos que en algunos casos decimos, es que no es progresivo. Si tú consideras que debes de mandar al laboratorio marcada la altura del centro óptico, mándala. Márcala con tu plumón o simplemente indícala en tu receta porque la mediste con tu regla milimétrica. Entonces, eso es indistinto de si el lente es monofocal o progresivo. Y obviamente cada paciente, al ser único y repetible, pues necesita tiempo y espacio. ¿Para qué? Pues para que se vayan satisfechos con el trabajo y la atención que tú les estás dando porque eres un profesional de la salud visual. Ajá. Y elegir siempre el armazón ideal, recordemos, no es sinónimo del armazón bonito. ¿Vale? A veces son bonitos, pero
para nada le queda a la cara del paciente o para nada es compatible con la característica de la receta. Podemos buscarle otro bonito con diferentes características que le agrade al paciente, pero que sea compatible con la RX del paciente. Y de aquí les voy a comentar que la moda es moda, la óptica es salud visual. Entonces, no porque ahorita la moda sean lentes grandes, pues le voy a adaptar un super lente grande a un -10 y le va a quedar algo estéticamente desagradable y ópticamente también. Ajá, que sí se puede hacer, no lo voy a discutir porque claro que se puede hacer. Entonces, hagamos un poquito de labor con nuestros pacientes en consultorio, recomendemos lo ideal para ellos. Finalmente nos ha pasado y sabemos que si el paciente decide que no nos va a hacer caso en ese sentido, pues que no nos haga caso, pero yo ya se lo expliqué, yo ya hice mi labor. Ajá. Y ajustar el armazón una vez que lo ponemos en la cara del paciente para que le quede en las mejores condiciones, y ser profesionales hace la diferencia entre un lugar y otro, así de sencillo. ¿Por qué los pacientes regresan contigo? Porque eres profesional, nada más. Pues realmente, hoy en día tenemos lentes también freeform que por su diseño, y no le estoy haciendo comercial a ninguna empresa, que por su diseño pues nos dan mejores ventajas, mejores características, pero aún siendo freeform es importante que nosotros como profesionales de la salud pues demos el mayor aporte eligiendo un armazón lo más ideal posible para favorecer principalmente la óptica y después la estética, ¿sí? Pues muchas gracias, estoy a sus órdenes como docente en la escuela y también pues a través de mi correo electrónico para cualquier duda o comentario. Aquí se me fue este. Pues muchas gracias, Erika. No sé si haya alguna pregunta extra. Gracias, maestra Marcela. Es un gusto y un privilegio siempre escucharla y nutrirnos de sus conocimientos que nos comparte. Vamos a darle unos minutitos mientras vamos viendo las preguntas. Aquí Martín Zúñiga nos pregunta en material 174, quedaría muy bien. Entonces, esto pues tiene relación con lo que nos ha explicado maestra con respecto a la buena distribución y el equilibrio que hay entre la cara del paciente y el tamaño del armazón. Y nos comenta el señor Felipe Rich: querida maestra Tapia, mil gracias por su excelente plática y consejos para adaptar unos lentes sin efecto prismático, y como laboratorio seguimos con el compromiso de interpretar sus recetas y dar cumplimiento de calidad. Felicidades, gracias maestra. Muchas gracias. Leyendo aquí los mensajes, sí, es algo muy importante hoy en día hacer uso de los materiales de alto índice. Esos definitivamente, y se los digo yo que soy usuaria de ellos, es algo que vamos a agradecer toda la vida por la estética, el peso, el grosor, pero sobre todo por los beneficios a nivel óptico que tienen. Entonces, si hacemos una mezcla de todo esto, el éxito pues prácticamente está garantizado. Hace días tuve un paciente en mi consultorio que la RX era de -9. Y llega, me pregunta, realmente no la atendí en consultorio, solamente fue en mostrador, y me muestra sus anteojos, eran unos anteojos de 3 piezas, pero de un diámetro muy pequeño. Y me dice, oiga, mire que yo necesito lentes, necesito esta receta. La receta que ella necesitaba de -9, pues ya checo los anteojos y ella en el anteojo traía -6. Entonces ya para empezar, yo le tenía que poner 3 dioptrías más, ¿no? Y me dice, pero quiero un armazón grande. Le digo, sí, finalmente se le pueden adaptar, pero ya le empiezo a platicar que le van a quedar más gruesos, y ella no entendía por qué en los lentes que traía eran muy delgados. Ajá, pues porque era -5, eran prácticamente redondos y muy pequeños. Y en el armazón que ella quería, pues el lente ya era muy grande, le iba a pesar mucho más, y yo, aunque yo no era laboratorio, aún poniéndole el material de mayor índice, no iba a lograr un grosor ni igual al que traía ni menor, simplemente por el armazón que ella en ese momento estaba decidiendo. Y la otra, pues es que realmente la receta que ella traía con la nueva era muy diferente. Sí, es muy importante algo ahora sí que de gran prioridad, es que recordemos que entre más
considerable o más grande sea nuestra RX, lo ideal es medir distancia nasopupilar. ¿Por qué? Pues porque a veces nuestra nariz no es tan perfecta como quisiéramos y ahí podemos tener variaciones de 1 hasta 2 o 3 milímetros en algunos casos. Entonces, si pudiéramos mandar a nuestro laboratorio la distancia interpupilar, la distancia nasopupilar, pues eso estaría mucho mejor, definitivamente. Perfecto, muy bien. Y también pues muchas felicitaciones por parte de nuestra audiencia, maestra, y justo le acaba de Aparecer responder. otra. Ajá, y nos dice el señor Felipe Rich, en el laboratorio Vertex contamos con todos los índices de refracción, así como el tallado digital y tallado convencional. El licenciado José Arnulfo ¿está contemplado algún rango de tolerancia por descentración? Bueno, realmente los estándares no manejan un rango de tolerancia en cuanto a efecto prismático. Simplemente aquí volvemos a la cuestión clínica. Si esa descentración que le estamos mandando por, ya sea involuntario al paciente, empieza a ocasionar síntomas relacionados con astenopia, definitivamente, pues aunque sea uno de dioptría prismática o 2, no es tolerante para el paciente, entonces hay que cambiarlo, ¿sí? Una tolerancia digamos que permisible, pues yo creo que debiera ser menor a una dioptría, ¿sí? Nada más. Más de eso prácticamente nos estaría ocasionando problemas de visión binocular. Y si el paciente ya trae problemas de visión binocular y este efecto prismático es contrario a lo que él necesita, pues ya se vuelve más complicado el asunto. Entonces, yo recomendaría que lo ideal sea que no, que sean muy exactos y como lo vimos en la presentación, a mayor RX, definitivamente imperdonable la descentración. Así es, maestra. Y pues les recordamos que en Vertex pues estamos muy comprometidos también con la parte de la capacitación, tanto interna como externa, con estos temas de interés para toda la comunidad Vertex. Entonces es bien importante pues seguir haciendo este tipo de talleres que nos nutran, que nos den estos tips para mejorar, porque ya vimos que en estas adaptaciones el éxito está en los detalles. Como hemos visto y como nos habló la maestra Marcela en su presentación, el armazón pues es un vínculo muy importante para echar a perder un buen material, un buen índice de refracción, una graduación y hasta un diseño, en este caso, pues con la tecnología Freeform, que en el caso de Laboratorio Vertex, pues les ofrecemos a todos ustedes. Y pues como decía el señor Felipe Rich, nosotros tenemos esta tecnología Freeform, todos los índices de refracción, y podemos hacerlos en todos los diseños digitales, desde visión sencilla, progresivos, degresivos, y para relajar acomodación. Entonces, pues los invitamos a seguir con nosotros en estos talleres. De verdad, muchísimas gracias, maestra Marcela. Gracias por sus conocimientos, gracias por compartir esta información. Gracias a todos por conectarse a tiempo a nuestro taller. Y aquí nos ponen, aquí la importancia del conocimiento en materiales y saber explicar al paciente, ya que también no tomamos el tiempo para hacer una consulta completa, para cumplir con todos, con sus necesidades. Esto es de Brenda, este mensaje, ¿cierto? Muy cierto, por cierto. Es cierto, por cierto. Así es. Pues Muchas gracias. muchas gracias. Creo que ya no tenemos más preguntas. Pues como siempre, les deseamos un buen regreso a casa. Valeria, gracias, maestra Marcela. Y pues una vez más, la invitación a nuestro siguiente taller el 25 de octubre a las 5 de la tarde con el tema ¿qué más hay después de un diagnóstico de discapacidad? Con la licenciada en optometría Claudia Rodríguez Mercado. Y pues nuevamente los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube,
síganos en nuestras redes sociales y sí, esta plática pues va a estar en el canal de YouTube. Muchísimas gracias, maestra. Muy agradecidos con usted. Gracias a todos y buen regreso a casa. Excelente. Gracias, maestra. De Amalia. Gracias, gracias.